responderle a un nivel que el otro ya no le queden preguntas. Y bueno, y con toda la incertidumbre que hay a nivel nacional, de variables, de proyecciones, de todo lo que hay, es una tarea difícil elegir exactamente qué invertir, sobre todo porque después eso te pesa, ¿no? O sea, cuando nosotros, a ver, yo por ejemplo, en 2023, nosotros recomendábamos los duales que estaban atados al dólar o al ser. Y durante todo el año la inversión, o sea, a lo largo del año le fue medio mal, pero al fin de año, que era nuestro horizonte, la rompió toda. Entonces, ese año nosotros teníamos un montón de crédito. Ahora, el año siguiente, 2024, nosotros veíamos que el gobierno se había atado a un esquema de apreciación cambiaria, que era esto del crawling peg, y nuestra sensación era que tarde o temprano iban a tener que salir. Entonces volvimos a recomendar, en un momento volvimos a recomendar estar atado al dólar. Y ahí salió re mal, salió pésimo. Y obviamente venían clientes y nos puteaban. Y bueno, nada, o sea, es un poco así la vida, no la podés pegar siempre. Pero tenés que estar fundamentado y tenés que saber pararte de una forma en que los errores no salgan tan caros. Nada, y es un poco con el tipo el tipo de situaciones en el que uno está. Pero bueno, entonces un poco de la clase vamos a esto. Entonces, vamos a responder 3 preguntas, con la idea de hacerlo de forma rápida. Que la primera es cómo elegir instrumentos que se comparan entre sí, dentro de una misma curva. Que de eso hablamos un poco en la clase pasada, que no sé si me dieron mucha bola porque justo estaba jugando Francia. Después vamos a comparar entre 2 curvas distintas. O sea, cómo defino si cero tasa fija. O cómo defino si cero dólar ley. O sea, cómo comparo 2 cosas distintas. Y al final de todo vamos a comparar entre muchas cosas distintas. O sea, ¿qué pasa cuando tengo 5 o 6 tipos de instrumentos distintos y quiero ver cuál me conviene más? Pero bueno, entonces, arrancando con lo fácil, que es comparar en una misma curva, básicamente hay como 2 enfoques. Uno es el de forward y reinversión, y otro es el de, que se le dice exit yield o tasa de salida. El de reinversión o forward, básicamente lo que hacemos es, nos paramos en uno de los instrumentos de la curva y buscamos, por ejemplo, yo acá me estoy parando en... Se ve bien la presentación, ¿no? Sí, Juan. Sí. Perfecto. Entonces, esta filmina es un poco compleja, la vamos a pasar rápido, pero básicamente lo que hace es decir, esta era la curva de LECAPS, el tramo más cortito. Y uno tenía que definir si pararse en la de julio, en la de agosto o en la de fin de agosto. Entonces, lo que hacíamos acá era ver, bueno, si yo me paro agosto, recibo un rendimiento directo de 3,2% del 18 de agosto. Si yo me hubiese ido a la más larga, al 15 de agosto yo tengo que venderla para comprar. Entonces tiene que haber subido al menos un 3,2%, ¿no? Para empatar. Y bueno, ¿y qué rendimiento tiene implícito eso? Y en ese momento tenía una tasa efectiva mensual del 2,9, es decir, que las tasas iban a subir mucho. Entonces, alargarse contra mediados de agosto lucía bastante bien. ¿Se entiende? Más o menos. Lo que hice fue ver cuánto tiene que rendir la letra de fin de agosto a mediados de agosto para ganarla la de mediados de agosto. Y después puedo hacer el ejercicio inverso y decir, bueno, pero pará, y si hubiese querido ir corto, yo si iba corto tenía que esperar hasta el 31 de julio y ahí iba a ganar un 1,8% directo, y ese bono lo iba a tener que reinvertir de vuelta en la LECAP de agosto. Entonces la pregunta ahí es, ¿a qué tasa yo tengo que reinvertir la letra más corta para empatarle a la de agosto? Y en este caso era una tasa del 2,3%. Y una tasa de 2,3% era similar a la que estaba en ese momento y es más o menos razonable. Entonces, en este caso, como se ve bastante bien en la curva, la mitad de agosto estaba carísima, pero bueno, con este tipo de ejercicios yo puedo ver bien qué tanto sentido tiene alargar o no la duration. Otra cosa es cuando yo tengo instrumentos o que tienen estructuras muy distintas y yo no lo puedo comparar simplemente por curva.
como pasa con los globales, o que además son demasiado largos como para que yo me pare a vencimiento, que también pasa con los globales. Entonces, yo con los globales, sobre todo esto que es del año pasado, estas filminas las dejé del año pasado, no tiene sentido el ejercicio de decir, bueno, si yo me paro 2029 y el global 29 me paga tanto, ¿cuánto tiene que rendir uno más largo? Porque al 2029 pasaron, o sea, hubo un cambio de gestión en el medio, además la estructura de repago entre los dos es muy distinta, entonces no funciona tanto. Entonces lo que se hace acá es pararse al vencimiento, a una fecha que uno elige, generalmente son un año, 3 meses, 6 meses, puede ser un mes, y ver cuánto espero yo que rindan los distintos instrumentos, a qué curva, qué forma que yo espero que tenga la curva en ese momento. Y al hacer eso, yo veo cuánto rinde cada bono, y al ver cuánto rinde cada bono, hay uno que rinde más, y entonces ese es mi favorito de alguna forma. Entonces en este caso yo era un escenario optimista, debía ser a 6 meses, no, o a un año debía ser esto, acá debíamos estar en junio 2025. Entonces, en un año, cuando hayan pasado las elecciones, miren qué bien, están rindiendo medio que esto es lo que veíamos hace un año. Con un riesgo país a 400 puntos básicos, que era nuestro escenario optimista y que es medio lo que pasó, así que bastante buen ojo tuvimos. Bueno, entonces lo que decíamos el año pasado, haciendo uno de estos ejercicios, era que los bonos del tramo largo eran los mejores para los escenarios optimistas, ¿no? Entonces, bueno, acá la recomendación ya no hubiese sido G41 y hoy no sé, pero hubiésemos ganado más que yendo algo del tramo corto. Entonces, así yo puedo elegir cosas que son medio parecidas entre sí, que pertenecen a la misma curva. Pero ahí aparece otra cosa que es comparar curvas distintas. Por ejemplo, la típica es tasa fija contra CER. Y cómo elijo en qué mecanismo de ajuste pararme. Porque ya ahí no hay forwards, ¿se entiende? Porque se expresan en lenguajes distintos. O sea, yo con los bonos CER hablo en tasa real y con los bonos de tasa fija hablo en tasa nominal. Entonces, el desempate de esas dos viene por una tercera variable que es la inflación. Entonces, a esa inflación, cuando yo veo la inflación que está implícita entre las dos curvas, estoy hablando de una inflación break-even, que empata, o sea, hace un break-even literal entre las dos curvas, y es una inflación implícita al mercado. Este mismo ejercicio yo lo puedo hacer entre cualquiera de los distintos instrumentos. O sea, yo lo puedo hacer SER contra dólar link, SER contra Tamar, SER contra contado con liqui, y todo eso va a tener implícito algún tipo de variable particular. Y mi view sobre ese tipo de variable particular es lo que va a decirme en qué variable me conviene más. Entonces, yendo a un ejemplo muy concreto, que es el que les decía, el de tasa fija de inflación, y SER, el desempate ahí viene por la inflación, ¿no? Cuando hay mucha inflación conviene SER, cuando hay poca inflación conviene tasa fija. ¿Qué es mucho y qué es poco? Lo determina el break-even, o sea, lo que está implícito en precios. Y yo acá lo que les puse es una filmina que explica un poco cómo se arma el break-even, que en su esencia más grande es, yo tomo un Bonser y una LECAP a plazo similar, o sea, algo ajustado a inflación y algo a tasa fija, que vencen más o menos en la misma fecha, y busco cuánta inflación necesita el bono SER para igualar el retorno nominal de la LECAP. ¿Ok? Entonces, una vez que yo hago eso, esa inflación que sale es literalmente la inflación break-even, ¿no? La inflación que iguala. Hay otra forma que es más a ojo y que no es tan, a veces se equivoca bastante, o sea, no se puede trasladar sino más que simplemente despejar la inflación de la tasa nominal y la tasa real. Yendo a un ejemplo concreto, hoy lo vamos a conocer,
a un año rinde, no sé, más o menos 4%. Y un bond cap rinde, digamos, 24, no me acuerdo exacto, pero más o menos 24. Entonces, si yo tengo 24 de tasa nominal y 4 que me pagan de tasa real, el igual viene por la diferencia y es una inflación implícita de 20 puntos. Eso hecho así nomás, es como menos, como es un cuentito fácil, es fácil verlo, pero es poco preciso, ¿no? Entonces, para definir una inversión muy, muy fina, hace falta un poquito más de ciencia y esta filmina les va con la ciencia, ¿no? Con la matemática atrás de cómo igualar las cosas. Pero bueno, tomando estos Juan, precios del 2025, sí. tengo una consulta con la diapositiva anterior. Vos ahí pusiste cupón del ECAP. ¿Cuál sería? Que, Y si fuese un bono, si fuese un bono con intereses. No, perdón, sorry, perdón, es el cupón capitalizable. Las de CAP no te sí. pagan 100, te pagan 100 más un interés capitalizado, ¿ok? O sea, sería lo que te paga a Finish, o estoy equivocado. Sí, el pago de vencimiento, sí. Ok, ok, Sí, bárbaro. que el pago de vencimiento es 100 más intereses. Claro, ahora sí. Es eso, o sea, esto es el retorno directo, es pago de vencimiento dividido precio actual menos uno es el retorno directo del instrumento, ¿ok? Y si tienen, Perfecto. si tienen el mismo vencimiento, yo puedo igualar estos dos retornos, o sea, las dos fórmulas, y dentro de lo que es el bono SER, fíjense que el retorno es 100 más lo que paga de interés, dividido el precio, o sea, lo mismo acá, por el factor de capitalización de la inflación, ¿no? Del SER a vencimiento, que es lo que yo no conozco. Entonces, todas estas variables son conocidas, salvo SER a vencimiento, que es la única incógnita. Yo tengo dos ecuaciones, tengo una incógnita, puedo despejar la incógnita y me queda el ser final implícito, que ese ser final implícito tiene una inflación, tiene un sendero. Entonces, por ejemplo, el año pasado, más o menos a estas alturas, cuando yo comparaba los instrumentos, acá lo hice con tasas efectivas mensuales, más difícil de contar, me compliqué el pedo. Bueno, pero más o menos los rendimientos nominales de los instrumentos a tasa fija estaban en 2,6, 2,7, 2,4 mensual. Los rendimientos reales no los puse acá porque soy un vivo bárbaro, pero bueno, yo igualando, buscando un ser final que me iguala los rendimientos, me terminaba saliendo una inflación acumulada a distintos plazos, o sea, de junio de 2025 a octubre de 2026, y esa inflación acumulada también tenía un ritmo mensual de a cuánto iba a correr la inflación. Entonces, por ejemplo, con esto yo sabía que el mercado tenía implícito que de junio de 2025 a abril de 2026, o sea, más o menos un año, el ritmo mensual iba a ser de 1,9%. Pero después yo puedo desagregar como estos bloques que tengo. De hecho, ahora las curvas están mucho más completas, entonces se puede hacer mes a mes casi. Yo puedo tener un dato para cada mes y ver cómo era el camino que veía el mercado para la inflación. Entonces, veía una inflación corriendo hasta octubre al 2%, después subiendo a partir de noviembre, que hay algo que está mal. Bueno, después subiendo al 2,3% y finalmente, entre mayo y octubre, cayendo de vuelta al 1,2%. O sea, el mercado estaba viendo el año pasado que la inflación iba a subir a lo largo de todo el segundo semestre con las elecciones, iba probablemente a seguir subiendo un poco más en, seguir subiendo un poco más en la primera mitad de este año, o sea, la primera mitad de este año, y ya para el segundo semestre se iba a empezar a calmar de vuelta. Entonces, acá, yo con los precios de mercado puedo ver
el sendero de la inflación que está implícito. Entonces, si yo tengo mi propio view de inflación, uno puede decir si este ritmo acá es muy alto o muy bajo. Que al final terminó siendo muy bajo este ritmo. La inflación terminó corriendo bastante por arriba de esto. Entonces, si nosotros en ese momento hubiésemos estado diciendo, ya ni me acuerdo qué decíamos, que no, que estaba el periodo electoral, entonces el 2% no iba a ser un piso, que la inflación iba a llegar incluso en algunos momentos a superar el 3%, la recomendación hubiese sido comprar SER y con SER lo hubiésemos ganado a tasa fija. Pero bueno, esto es un poco lo que le decía de que uno puede ir proyectando el caminito y sale este gráfico que es muy bonito de... Estaban cambiando esto, sí. De el camino de la inflación, el caminito que va a ser la inflación. Pero bueno, nótese que esto en azul es el dato efectivo y esto es lo que se proyecta para adelante por mercado. Entonces, si yo tengo mis propias proyecciones, mis proyecciones de inflación van por arriba, yo recomiendo bono SER, y si van por abajo, recomiendo tasa fija. Esto es un desempate. En principio, si los mercados son eficientes, uno más o menos siempre está cerca del break-even, salvo en momentos de muchísimo ruido donde tenés gente al mismo tiempo pensando que la inflación se va a desplomar y que la inflación se va a disparar. O sea, salvo eso, uno debería estar más o menos alineado con esto y ganarle por unos puntitos más o menos. Pero bueno, esto, así como puedo hacer el break-even de inflación, puedo hacer contra el break-even de devaluación oficial, que esto se arbitra contra los futuros. O sea, si yo comparo dólar link con tasa fija, me queda un tipo de cambio implícito que iguala los rendimientos, una devaluación implícita. Si hago entre SER y dólar link, lo que tengo es una apreciación o depreciación en términos reales. Y bueno, y si lo hago contra Tamar, que acá no lo tengo armado, es un sendero de la tasa variable a lo largo del periodo. Pero bueno. Entonces, esta es la forma de comparar dos instrumentos de distinta clase. Entonces, en este cuadro, un poco lo que les mostraba es, si ustedes eligen una clase arriba y una clase de acá al costado, en el cosito del medio van a tener cuál es la variable que desempata o cuál es la variable break-even. Pero bueno. Pero bueno, para una cosa más de esto, que a mí es algo que siempre les estoy diciendo que a mí me apasiona, que es, cuando uno arma todo esto, cuando armas todas estas variables, lo que tenés de alguna forma es un escenario macroeconómico para el país, pero evaluado, o sea, pero preciado por el mercado. O sea, uno tiene las proyecciones de lo que va a pasar con las principales variables económicas que tienen el precio del mercado, o sea, que es como, de alguna forma, más objetivo todavía que el REM. Y bueno, con esas proyecciones uno puede, de alguna forma, incluso usarlas para uno, para decir, bueno, más o menos la inflación tendría que estar por acá, ¿no? Si no quieres hacer tus propias proyecciones, o si no confías del todo. Porque muchas veces pasa eso, que uno tiene una proyección de inflación, la comparás con la del mercado y la reacción no es, che, hay que comprar, bueno, quizás tenemos que bajar un poco la proyección. Eso nos ha pasado. Yo creo que a muchos colegas les pasa. Juanpe, ¿cómo estás? Sí. ¿Podemos hacer un doble clic en la filmina anterior? ¿En cuál? En esta particularmente, en la de evaluación real. Sí. Ok, esta es complicada de leer. Sí. Esto es lo que estaba diciendo, este es a fin de julio, principio, estamos en julio acá. Y lo que tiene acá evaluado es el tipo de cambio en términos reales, ¿no? O sea, acá está constante, este debía ser el nivel del momento. Sí, mira, era el nivel del momento. Pero acá es cuánto el mercado esperaba que se devalúe en términos reales. Entonces, si esto es un 1255 y en octubre tenías un 1300, lo que te estaba diciendo es que
términos reales, yo con los porcentajes no soy muy más astuto, pero que iba a subir 40 mangos en términos reales, que eso en porcentaje no sé cuánto es. A ver, 1300, 1255, me da un 4%. O sea, estaba en julio, estaba diciendo que a octubre el tipo de cambio real se iba a depreciar un 4%. Entonces, si yo esperaba una depreciación más grande, mi recomendación iba a ser dólar link. Si yo esperaba una depreciación más baja, mi recomendación era bono cero. O sea, si de alguna forma lo que está diciendo el mercado es la evaluación le va a ganar a la inflación. Y probablemente es lo que terminó pasando, ¿no? Porque terminamos en 1500. De hecho, quizás acá hasta se quedaron cortos. Se quedó corto el mercado, ¿no? Y entonces, si este sendero implícito, o sea, esta carrera entre inflación y devaluación, a mí me parece que era demasiado optimista, entonces mi recomendación es estar atado al dólar. Si a mí me parece que no, que están locos, o sea, está bien que hubo quilombo electoral y todo, pero el tipo de cambio no tiene que subir porque vaca muerta y bla, 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 entonces la recomendación tiene que ser atarse a la inflación entre dólar y SER, ¿no? Pero ese 1298 no es el spot más el rendimiento directo de esa letra linked, ¿verdad? No, esto es como una... No es eso. Esto es, a ver cómo decirlo, es una línea que divide los escenarios de la carrera entre inflación y devaluación. ¿Okay? Entonces, acá lo que hice es mantener el dólar en precios constantes, para que sea más o menos leíble. O sea, es el dólar en octubre valuado a precios de hoy, julio. ¿Ok? Porque si lo expreso solo en términos reales es rarísimo leerlo. Pero lo que estoy haciendo es dejar los precios constantes, a precios de hoy, julio 2025. Entonces, a ver, por ejemplo, en junio 2026, el dólar va a estar 1323 a precios de hoy, o, si querés decirlo de otra forma, 1323 más lo que haya de inflación. ¿Okay? Entonces, la evaluación en términos reales va a ser del 5,4% en el próximo año. Estaba diciendo eso, el mercado. ¿Se entendió esto? Yo no mucho. Ok, perfecto. Ponele que el dólar está a 1000, ¿no? Sí. Ok. Y que un bono dólar link te paga 10%. Y un bono SER te paga 0. Entonces, a un año... Sí. Ese 10% te estás mirando la TIR del dólar link. Sí, estoy diciendo la TIR. Entonces, Okay. a vos, un bono te va a pagar, o sea, el dólar link te va a pagar lo que haya de evaluación más un 10%. El otro te va a pagar lo que haya de inflación más 0. Entonces, si la inflación, o sea, mientras la devaluación no corra 10 puntos menos que la inflación, vos ganás con el dólar link. ¿Ok? Sí. Eso, bueno, está haciendo eso mismo, pero con el precio con el tipo de cambio real. O sea, está diciendo, si hoy el tipo de cambio está a 1000 y yo necesito igualar un 10% de evaluación, o sea, un 10 extra de tasa que me pagan los dólar link, entonces lo que está implícito es que el tipo de cambio real se va a apreciar un 10%. ¿Entiendes? El empate es una apreciación del 10%. Está bien, ahora sí. 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 Bueno, entonces está mostrando eso, a precios constantes. Perfecto. O sea, la proyección del dólar sale de ahí.
Sí, entonces, en este caso que te estoy contando yo, me vas a tener que creer el dólar, el tipo de cambio real, break-even, o el dólar break-even, o el dólar a precios de hoy, break-even, o como le quieras decir, es de 910 mangos. O sea, ahí la, la línea esta va para abajo en el escenario que yo te conté, no va para arriba. Acá estaba pasando lo contrario, que era que los bonos SER tenían rendimientos más altos que los dólar LEC. Entonces, como los rendimientos de los bonos SER son más altos, lo que está implícito es que el dólar va a recuperar el terreno, la diferencia que haya. Ahora sí, gracias. Listo, buenísimo. Está bueno que reconozcan cuando hay algo que no cierra, porque ahí hay que probar distintos ángulos. Es difícil. Pero bueno, ya con esto pasamos a la tercera pregunta, que es, ¿qué pasa cuando tengo que mirar más de dos cosas, ¿no? Tengo que mirar un montón de cosas al mismo tiempo. Y ahí un poco lo que uno hace es muy similar a esto, pero te salteas la parte del break-even. Lo que haces es, básicamente tenés que tener un escenario macroeconómico armado y pasarle tus proyecciones. Entonces, una vez que vos proyectás todo, haces un ejercicio muy similar al que hicimos con los bonos globales, que era ver el exit yield a un año de estos bonos. Si haces algo muy parecido, pero se lo haces a todos los instrumentos al mismo tiempo y pasando todas las variables, que en este caso, para los que vamos a comparar, son la inflación, o sea, tenés que tener una view para la inflación, la devaluación, la tasa variable y para el riesgo país y las tasas de salida. Entonces, yo quiero comparar las tasas soberanas, que son, de vuelta, tasa fija, SER, TAMAR, tasa fija, SER, TAMAR, Dollar Link y los globales. Vos necesitas tener todas esas cosas que te decía. Necesitas tener la inflación, una view de inflación, una view de la tasa a lo largo del tiempo, cómo va a ser la tasa de plazos fijos a lo largo del tiempo, una view de cuál va a ser el dólar, una view de cuál va a ser la brecha, porque los bonos hard dólar están valuados por brecha, no con el dólar oficial, y además una view de, dependiendo cómo vas, de la tasa de salida, que el ejercicio que voy a hacer yo en particular solo voy a tomar el riesgo país para eso. Entonces acá viene, vamos a hacerlo un poquito dialogado y les voy a comentar un poco, vamos a echar un poco de cómo se suele mirar el escenario macro desde una financiera. Que supongo que es muy parecido como lo mira una consultora o algo así, pero a veces yo creo que vamos un poco más al grano porque no nos detenemos tanto en actividad o en detalles que para lo nuestro en particular no es tan relevante y que sí es relevante para algunas empresas o clientes de consultoras. Pero bueno, vamos a hacer un paneo macroeconómico, así nos divertimos un poco. Y quiero discutir un poco la situación actual de Argentina. Y una vez que hayamos hablado de eso, les comento cuáles son las proyecciones que tenemos desde COEN, o sea, que esas no las armo yo, las arma el equipo de estrategias. Y con esa view del equipo de estrategias, ¿qué instrumento es el que mejor nos queda comparando instrumentos de todas las curvas? Para darles una idea de eso, de cómo elegir uno. Entonces, lo primero que uno, o sea, haciendo un análisis top-down, lo primero que uno mira más o menos de Argentina, pero tampoco lo miramos tanto, es todo lo que es el contexto global, que acá las figuras estas ya están un poquito desactualizadas porque el estrecho de Hormuz se empezó a abrir y el petróleo cayó como a los $70. Pero básicamente venimos de un año que empezó con muchísimo conflicto geopolítico por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz, que es por donde pasaba algo así como creo que el 30% o el 40% de los navíos de transportadores de petróleo. Y bueno, esa parálisis en Hormuz
generó un desabastecimiento de petróleo para casi todo, para todo el mundo, ¿no? Y eso hizo dispararse los precios, hizo dispararse el precio del petróleo, y como el petróleo es el costo de costos, esa suba del petróleo se transfiere a los precios de todo y por lo tanto se transfiere en más inflación para todo, más inflación global, más inflación para todos los países del mundo. Y al haber más inflación en todos los países del mundo, las tasas van a tender a ser más altas, por lo menos en términos nominales. Ahí, yo sé, hace poco tuve la suerte de ir a un congreso que organiza todos los años el FMI en Washington, y ahí escuchar a muchos funcionarios de otros países sudamericanos, escuchamos funcionarios de Chile, Brasil, Colombia, México, o sea, escuchamos medio a las autoridades de ahí. Estuvo muy interesante. Y el tema número uno, por lejos, para todos los bancos centrales de la región era, estamos teniendo una suba en la inflación producto de el conflicto en Irán, y la decisión a la que nos enfrentamos es si subir o no las tasas. Y todos estaban un poco en eso, y la mayoría habían llegado un poco a la misma conclusión, quizás por distintos caminos, pero eso de hecho es interesante, cuáles son los distintos caminos, de por qué básicamente iban a esperar. O sea, ninguno iba a subir las tasas en reacción al conflicto de Hormuz, y para ahí había distintos argumentos. El argumento, por ejemplo, de la presidenta del Banco Central de Chile era que ellos estaban analizando como el minuto a minuto de los precios y de los precios de alimentos y de todo, y lo que veían era que la suba había sido transitoria, o sea, como que ya estaba, como que no es que había inercia dentro de esa suba, entonces no veían motivos para tomar una reacción. Uno de los de Brasil lo que decía era que ellos no iban a tomar ninguna decisión porque básicamente no tenían ni idea de qué estaba pasando. O sea, no tenemos ni idea de qué va a pasar, hay demasiada incertidumbre, y ante una incertidumbre preferimos no hacer nada. Era la postura de ellos, y estaba bien defendida. Y después la más graciosa fue la de Colombia, porque Colombia no tuvo nada que ver con el conflicto, con una decisión, con una misión, nada. Tuvo que ver con que se venían las elecciones en Colombia, y básicamente, es más complicado que esto, pero básicamente el gobierno de Petro había tomado una medida que paralizó al Banco Central, entonces el Banco Central no podía hacer nada. Así que bueno, hay las distintas posturas, ¿no? Los que la estudian muy bien, los que no sabían qué hacer, y los que tenían la política metida adentro y preferían no hacer nada. Estuvo muy interesante eso. Pero bueno, volviendo a Argentina, este escenario de suba del petróleo y suba de tasas nos pegó por dos lados. Por un lado nos pegó muy bien, porque la suba de petróleo, o sea, nosotros ahora somos exportadores de petróleo, esa es una novedad hace unos años, somos exportadores netos de petróleo, entonces la suba de petróleo nos venía bárbaro. De hecho, los bonos de Pampa, de YPF, todo eso voló, o sea, se llegó a mínimos inmediatamente, pero no tanto Argentina, y eso tenía que ver con la idea de que, si hay tasas más altas, la tasa que le tengo que pedir a Argentina es más alta, o sea, en comparación con el resto, si quiero mantenerme más o menos igual, necesito pedirle una tasa más alta, entonces las chances de refinanciarse de Argentina son más bajas, entonces la probabilidad de repago es menor. Entonces, mayor riesgo país. Esa fue la primera reacción del mercado. Yo creo que después empezaron a ver las compras récord que registraba el Central con las exportaciones de vaca muerta, y ahí de a poco el riesgo país se fue yendo hacia mínimos. Pero bueno, ahora está ocurriendo la situación inversa, que es que de a poco el estrecho se empieza a abrir y el petróleo bajó. Entonces, todo eso te da un argumento para decir que las tasas deberían
Una vez que quede claro que el efecto de inflación a largo plazo no va a ser alto, deberían empezar a bajar, bueno para Argentina, pero el menor precio del petróleo, malo para Argentina. Entonces, o sea, mi sensación medio a ojo es, si te pegó a favor cuando iba en una dirección, ahora que está en la dirección opuesta, debería pegarte un poco en contra, ¿no? Pero bueno. Ahora hablemos un poco de Argentina. Como ustedes saben, la principal ancla que tiene el gobierno desde que arrancó es el ancla fiscal. Originalmente hizo un recorte gigantesco en el 2024 y desde entonces lo viene sosteniendo con bastante éxito. En 2024 había muchísima discusión de si iban a poder realmente mantener la motosierra o no. Y la pudieron mantener muy bien, tanto 2024 como 2025, pero ya en 2026 se empieza a notar que entran las balas por distintos lados. Argentina sigue encaminado a un superávit fiscal primario, pero cuando uno mira cómo viene hasta ahora, a mayo, tiene un superávit del 0,7% cuando en los años anteriores estaba en el 1%. O sea, perdió un 0,3% ahí, que es producto más que nada de que, por un lado, si vos tenés una actividad que está en recesión, tu recaudación es menor, porque hay menos actividad y menos consumo, entonces vos recaudás menos, además de que tuviste algún que otro, el año pasado entregaste beneficios a los que liquidaban soja antes, entonces tuviste algunas cosas que, bueno, con el blanqueo sacrificaste recaudación en ganancias, entonces todo eso se te va acumulando y hace que empieces a tener, que tu ancla fiscal ya sea un poquito menos ancla que antes, sigue siendo el ancla, pero está algo debilitada, sumado a que tenés gastos que empezás a tener que hacer por cuestiones de necesidad, como son los gastos en infraestructura, porque tenés que mantener la ruta. Yo no sé si alguno de ustedes viaja en el tren Mitre, pero el tren Mitre hay una vez por año y no funciona 2 meses, y eso es como medio inaceptable, sobre todo si el año que viene vas a una elección. Pero bueno, las rutas también, o sea, si te empieza a morir gente cada vez que se le empieza a morir gente en el verano y tenés un quilombo grande. Pero bueno, entonces, uno es por necesidad, que es infraestructura, y otro es por política, que son más lo que son las transferencias a provincias, que con el gobierno más conciliador, más negociador en el Congreso, con los gobernadores y con las provincias, eh, la contracara a eso fue, de alguna forma, empezar a girar más fondos hacia el interior del país. Pero bueno, eso hace que un poco el ancla fiscal se esté erosionando, no es que es que estamos en un nivel insostenible, nada así, simplemente ya no es tan fuerte como antes. Quizás en parte por esto, pero probablemente más por el ruido electoral y los arrastres y la inercia que uno tiene, la inflación durante todo el año pasado, la segunda mitad del año pasado, fue al alza, siguió subiendo algo a principios de año y ahora empieza a empezar a calmarse y volvió en mayo al 2,1%. O sea, todavía no rompemos la barrera del 2%, salvo, o sea, no la volvimos a romper. En su momento llegamos a estar en 1,5%, pero bueno, seguís, digamos, bajaste de los niveles más cercanos al 3% que tenías y empezás a lograr encauzar de vuelta los precios, que era algo que es como la principal bandera del gobierno, y el hecho de que estaba en aumento hace casi un semestre entero era medio inaceptable para el propio gobierno. O sea, pero bueno, eso de alguna forma lo están empezando a calmar, y eso también durante todo el año pasado se vio miren cómo subieron las expectativas de inflación. Eso es el gráfico de la derecha. Esto, para los que no lo saben, está el relevamiento de expectativas de mercado, que es la inflación que espera consultoras y bancos. Y bueno, en junio del año pasado, la inflación que esperaban para 2026
era del 16%, y la que esperaban para el 2027 era del 10%. A hoy, el último dato, ahora se publicó hace poco uno nuevo, pero este es un poquito más viejo. Pero a junio, junio de este año, la inflación que se espera para 2026 es del 30%, o sea, el doble que el año pasado, y la del 2027 del 20%, que también es el doble que el año pasado. Esto significa que a lo largo de todo el segundo semestre del año pasado, las expectativas de inflación fueron como revisándose constantemente al alza. Es como que constantemente el mercado subestimó la inflación y esperaba que el gobierno sea exitoso en estabilizarla antes de lo que finalmente terminó siendo. Entonces, yendo un poco al punto, creo que por lo menos para mí lo relevante de esto es la sensación de... es un poco como Argentina hoy, que bueno, que venía perdiendo, en un momento venías perdiendo mal, o sea, se te duplicó la inflación, pero ahora lo estás logrando empatar, ¿no? Ahora metiste el primer gol y está empezando a bajar, pero si empieza a repuntar de vuelta vas a tener un problema. Entonces, esto es un poco lo que viene con la inflación y cómo la están empezando a lograr anclar de vuelta. Ahí tenés un tema con el ancla cambiario, que este gráfico me quedó viejo, pues esto subió 100 mangos desde entonces. A ver, bueno, ya está. Pero bueno, el tema cambiario, a lo largo de que la inflación le seguía subiendo, ellos lo que más trataron de hacer, lo que más trató de hacer el gobierno fue plancharlo con el dólar. Entonces, sostuvieron el dólar a un nivel más o menos de 1.400 desde principios de año, y ahora, segundo semestre, esa devaluación se les empezó a escapar, y ahora estamos en 1.500. Se subió en un mes, en junio, subió un 5 o 6%, pasó de 1.300, perdón, de 1.400 a 1.500, y tuviste algo de tensión, y eso de alguna forma juega con lo que hablamos antes, que es, y esta suba en el dólar, ¿qué pasa si se te pasa de vuelta a inflación, ¿no? Sobre todo porque, bueno, porque la inflación es uno de los principales créditos electorales que tiene este gobierno. Pero bueno, yendo a eso, la verdad que un repunte en el dólar era algo esperable, creo que lo hablamos algunas veces en el curso, porque el tipo de cambio real se te había apreciado mucho en el año y empezabas a necesitar, así como estabilizaste la inflación, y eso hizo que aunque sea dejes de perder competitividad en términos reales, sí de alguna forma quedaste algo apreciado, y en un segundo semestre donde las liquidaciones del agro ya terminaron, donde en el extranjero no tenés tantas colocaciones en el exterior, entonces es un menor ingreso de dólares, ahora encima te cae el precio del petróleo, entonces vas a tener un segundo semestre con menos exportaciones de petróleo en P por Q, ¿no? En valor. Todo eso de alguna forma te presiona a que recuperes competitividad en tipo de cambio reales a través de una suba en el tipo de cambio. Porque el ingreso de dólares en la segunda mitad del año va a ser más baja que en lo que fue la primera. Pero bueno, ahí lo bueno es que a pesar de esta apreciación grande que tuvieron en la primera mitad, el gobierno logró compras récord de divisas, acumula en lo que va del año 11.200, 11.400 en realidad con el último dato, millones de dólares. Se había propuesto una meta con el FMI que era cercana a los 10.000 millones para todo el año, y en 6 meses consiguió 11.000, o sea, consiguió superarlo. Hay que ver, ¿no?, qué pasa en esta segunda mitad, si no tiene que vender algo. Por ahora no lo está haciendo, está interviniendo a través de otros instrumentos, pero en principio la verdad que logró acumular muchísimas compras, muchísimas reservas, y esas reservas son claves para lo que es el repago de deuda y para la capacidad de intervención del gobierno en caso de que haya alguna disparada en el dólar y necesiten calmarla un poco. Pero acá, bueno, volviendo a lo anterior, el segundo semestre viene más complicado. Fíjense en este gráfico de la izquierda, yo lo que les pongo es en una línea azul cuántas compras acumuló, y en columnitas naranjas el ritmo al que viene, al ritmo como en términos diarios, pero el ritmo semanal,
cuántos dólares viene comprando por día. Y durante gran parte estuvo arriba, no solo arriba de los 100, sino promediando los casi 150, superando a veces los 200 millones por día. Pero eso se está cayendo y hoy estamos en 50 millones de compras promedio por día. O sea, estamos con que la acumulación de reservas a través del MULC cayó a la mitad de lo que estuvo a lo largo de este primer semestre del año. Entonces, estas compras van a venir más bajas. La pregunta yo creo que es si van a tener que vender algo. Y en principio lo más positivo sería que no lo hagan. Pero bueno, con todas estas compras lo que fue logrando es recomponer la cantidad de reservas que estaban en niveles negativos. Ahora las reservas netas están positivas en 10.000 millones valuadas a mercado, o siguen algo negativas en 4.000 millones valuadas con la metodología del Fondo Monetario, que para los que no lo saben, primero, ¿qué son las reservas netas? Son las reservas brutas menos todos los pasivos que no le pertenecen al Banco Central. Eso es básicamente un swap con China, algunos repos con Cedesa y con otros bilaterales, y los depósitos de los depósitos de los argentinos en dólares, sobre todo en realidad los encajes de los depósitos los argentinos en dólares y alguna que otra cosa más que me olvido. Pero todo eso hace que cuando uno mira las reservas, que son 48.000 millones, en realidad esos 48.000 millones no pertenecen al Banco Central, sino que de esos 48.000 millones solo 10 millones lo hacen, o si lo miden como lo mide el Fondo Monetario, menos 4 millones, porque lo que hace el Fondo Monetario es decir que no, para Argentina en realidad vos me debes 14 millones de dólares y esos no te los podés contar porque son míos. O sea, está bien que yo te los presté, pero no los podés contar, son míos. Entonces, pasamos, si no contamos la plata que nos dio el fondo o que le debemos al fondo, estamos en 10.000 millones positivos, si no, caemos a menos 4.000. En todo caso, son números mucho más altos de lo que logramos a fines del año pasado y venimos muy bien, y esto va a caer esta semana porque tenemos pago de cupones, el pago de vencimientos de bonares y globales, que son creo que más o menos 8.000 millones, entonces vas a volver de vuelta al punto anterior, menos alguna colocación que haga. Bueno, o sea, lo importante es que venimos bien, vienen creciendo las reservas. Las reservas no crecen tanto como las compras, por esto que le mencionaba, que más o menos, de que gran parte de esta plata se usa para repagar deuda. O sea, hay algo que hizo el gobierno a lo largo de todo su mandato, que es que compró mucho, pero mucho de eso fue a pagar deuda que tenía y que no le querían renovar por ser Argentina, y eso fue logrando una menor deuda en dólares con privados externos, porque hoy tenemos más deuda con otro tipo de instituciones, pero menos reservas, o sea, menos activos, menos pasivos, menos activos. Pero bueno, entonces las reservas netas miden el patrimonio del Banco Central y están despejados de esa limpieza entre activos y pasivos. Bueno, nada. Entonces, esto es un poco lo que es el panorama cambiario, que es, vienen mejor, tampoco estamos tan sobrados. ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, con esto salió algo muy interesante esta semana, que es no sé si escucharon que Caputo junto con Furiase y Daza dieron una conferencia donde presentaron el programa financiero para 2026 y 2027, y básicamente ahí la discusión que está teniendo mucha parte del mercado es si iban a salir o no a emitir deuda en el extranjero, y ya dijeron que en principio no, pero no están cerrados, o sea, que quizás pueden salir. Pero bueno, la pregunta era, bueno, entonces, ¿cómo vas a pagar los vencimientos del año que viene?
Y un poco la respuesta, o sea, pasaron las estimaciones de ellos como una especie de escenario base del gobierno que en principio es factible, aunque un poco optimista, es decir, si se les complica un poco el año que viene, probablemente no puedan cumplir ese programa que tal como lo dijeron, se les van a tener que recurrir a otras fuentes, pero gran parte de lo que estaban diciendo es, básicamente vamos a pagar con reservas. O sea que estas reservas no son para ahorrar, sino que son para repagar el bache financiero que el gobierno espera tener para el año que viene. Por eso son tan importantes, porque si la acumulación es lo suficientemente alta y no empiezan a vender dólares, estas reservas les van a servir para ya tener cubiertos los vencimientos del año que viene, y eso despeja, o sea, si vos ya tenés la plata para pagar, básicamente no podés defaultear el año que viene, porque ya lo pagás. Entonces no tener un default durante un año electoral, ya tenerte asegurado eso es un pro para el gobierno. Así que estas compras son bastante clave para lo que sea el año que viene y para el país. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos que el tipo de cambio probablemente tenga que subir un poco, que la inflación viene estable, quizás tenga algún repunte con la suba del tipo de cambio. De tasa mucho no hablé, pero ahora vamos a combinar un poco con lo que se viene ahora. Y ahora un poco lo que empieza a sumar es bueno, para el año que viene tenés elecciones y cómo venís para las elecciones. Y quizás ahí me salté una etapa poniendo actividad, pero básicamente el gobierno viene bien, pero no es que la tiene asegurada. O sea, viene con una imagen positiva del 40%, que es lo mismo que tenía Macri para la misma etapa de su gestión. Y como me imagino que la mayoría acá saben, Macri no ganó las elecciones al año siguiente. Entonces, no estaba garantizado. Sí creo que lo hablamos la última vez, pero sí creo que hay argumentos para decir que a Milei muy probablemente no tenga la misma volatilidad macroeconómica que Macri, incluso en un escenario malo. Parece que la economía argentina hoy está parada en un lugar mucho más cómodo de lo que lo estaba con Macri. Entonces la volatilidad para el año que viene es más baja, entonces me parece que la volatilidad de la imagen también es un poco más baja. Creo que pueda caer tanto como con Macri, pero bueno, veremos. Entonces, hoy el gran talón de Aquiles del gobierno, no es ningún misterio, es la actividad de los salarios reales, o sea, el consumo, viene con un estancamiento muy grande, que es lógico, con un esquema que impone es exigente fiscalmente, o sea, es poco expansivo, y que además suma apertura económica y un tipo de cambio real a presión. Porque esa apertura económica y el tipo de real a presión lo que hacen es reemplazarte lo que vos pensás en el país por cosas más baratas afuera y que ahora son más fáciles de acceder. Entonces, eso hace que cuando vos ves el PBI de Argentina, no ves la actividad, o sea, ves el EMAE, que es el indicador adelantado de PBI, y el EMAE en promedio tiende a crecer, aunque ahora está medio zigzagueando, pero el EMAE viene bastante bien, viene creciendo, pero la sensación general es que Argentina está estancada. Eso produce una especie de disonancia en que, los datos están dando crecimiento, pero todo el mundo siente que está estancado. Entonces, ¿es que la recesión es una sensación? No. Es que la economía está creciendo a distintas velocidades. Acá le dicen de distintas formas. Hay gente que le dice economía en K, porque tuvieron que hablar de las letras, la B, la U en su momento. Bueno, una economía en K es que tenés algunos sectores creciendo y otros sectores cayendo. A la Argentina le pasa algo parecido, hay gente que también habla de 3 velocidades, y es que cuando vos ves industria manufacturera y construcción, que son muy intensivas en empleo, son los sectores más intensivos en empleo, los dos sectores están cayendo muchísimo en lo que va de la gestión de vienen muy estancados, y eso es lo que genera la sensación de
hay poco empleo formal, está creciendo mucho el desempleo formal, los salarios en términos reales están más bajos, porque venían de niveles muy bajos, recuperaron algo a lo largo del nivel, pero siguen en términos históricos bastante bajos los salarios reales. Y después tenés otros sectores que medio que van con el promedio del MAI, y después tenés los grandes ganadores, que son la energía, vaca muerta, y el agro, que está teniendo cosechas mucho mejores de lo que tuvo en el 2023, que tuvo una sequía. Venimos de 2 años buenos de cosecha. Pero bueno, un poco este es claramente el talón de Aquiles del gobierno, y ahí lo que pasa es que la pregunta que le aparece al gobierno es, bueno, ¿cómo hago para, si yo el año que viene tengo elecciones y hay que ganar, necesito que la economía, lo ideal sería que crezca, pero al menos que no se haga pelota? Porque si se hace pelota se le va a complicar a Milei. Entonces, ¿cómo hacemos que no se haga pelota? Y bueno, por ahora la única respuesta del gobierno, o la única que siento que va a aparecer elecciones, bueno, es un poco lo que hablamos de antes, de aflojó el ancla fiscal. Este año, quizás el año que viene vemos un ancla fiscal todavía más flojo, o sea, puede llegar a haber algo de expansión fiscal, pero la principal herramienta que tuvieron fue hacer bajar las tasas de interés. Y ahí metemos la cuarta variable, que era la tasa. Tenemos inflación, tenemos devaluación, bueno, cuarta no, tercera, y ahora tasa de interés, que es las tasas de intereses en términos reales cayeron porque el gobierno está buscando propulsar el crédito, está buscando que caiga la mora, está buscando que refinanciarse sea más barato y con eso darle una especie de empujón a la economía. ¿Va a ser suficiente solo una baja de tasas para que crezca la economía? Mi sensación, probablemente no. Escucho muchos colegas economistas que saben mucho más que yo, que dicen, no te va a generar una expresión enorme, pero debería ser suficiente para que la economía no se haga pelota. O sea, para frenar la caída. Y eso da como una tercera variable, que es que las tasas probablemente sigan un poco bajas a lo largo del año que viene. Pero bueno, con eso construimos un escenario, que este escenario no necesariamente es del todo consistente con lo que yo les estuve hablando recién, porque un poco el equipo está viendo una suba en las tasas de interés. Pero básicamente estas son las proyecciones, y acá lo que tenemos es la inflación, que lo que están esperando es que repunte quizás un poco en julio y agosto, de la mano con una devaluación que va a correr por encima de la inflación a lo largo del año, pero a lo largo se termina estabilizando y ya para junio del año que viene esté abajo del 2% y más cerca del 1,5%. O sea, primer semestre de 2027 están viendo inflación corriendo al 1,5%, más o menos promedio. Para la tasa nominal esperan una ligera suba de la mano con mayor inflación y mayor devaluación, una suba más para agosto, y después también que vaya cayendo a lo largo de todo el 2027. Y para lo que es devaluación, acá en Cohen son muy pesimistas con el tema cambiario, o sea, diría que es el tema que siempre más nos preocupa. Y lo que ven es una devaluación corriendo sistemáticamente por arriba de la inflación a lo largo de todo el 2026 para que se planche en el 2027. Es como, de alguna forma, si uno tiene que contar el cuentito, acá lo que están diciendo es, este segundo semestre con menos dólares, el gobierno va a dejar correr el dólar lo que tenga que correr para asegurarse no tener quilombo cambiario para el año que viene. El costo a pagar por esto va a ser
un leve repunte en la inflación y tasas un poco más altas, por lo que probablemente, o sea, si uno tenga que mirar la actividad no repunte muchísimo en lo que va del año, pero acá no tenemos actividad. Y bueno, por último, la otra variable que nos queda es la brecha. Yo acá la brecha la dejé fija. O sea, me parece que ellos tienen lo mismo. Es decir, ahora contado con liqui está en 5, yo la dejé en 5. En MEP está en 3, la dejé en 3. Y no toqué mucho porque, a ver, un poco lo que estamos viendo es que básicamente las restricciones financieras que todavía siguen vigentes, el cepo que todavía sigue vigente, va a seguir vigente de cara a las elecciones. No va a haber relajamiento financiero de cara a unas elecciones presidenciales, sobre todo cuando es que es un pedido que esté muy presente en la gente. Así que la brecha debería seguir más o menos en estos niveles. Entonces, bueno, estas son todas las proyecciones de todas las cosas, y ya con esto podemos volver al principio y tomar las 5 principales curvas, agarrar un instrumento que venza más o menos cerca de junio del año que viene y pasar las proyecciones y ver cuál es el instrumento que más rinde. Y acá, como nosotros estamos viendo mucha devaluación, obviamente nos quedó que los ganadores son las cosas atadas a la devaluación. Entonces, por ejemplo, el BondCap va a rendir un 24% anual, o sea, de año a año, o sea, de acá a fin de junio del año que viene, que es más o menos aproximadamente un año, y va a perder un 13% en dólares. O sea, va a correr un 13% abajo del dólar. Bueno, ser y las tasas le van a ganar por algo a la tasa fija, pero de todas formas van a seguir muy por abajo del dólar. En dólares van a dar negativo, o darían negativo con este escenario. Y fíjense que esto es medio consistente con lo que le decía que es, nosotros estamos viendo que la inflación va a ir subiendo y hoy todo el mercado está viendo que la inflación va a ir cayendo a partir de acá. Y lo mismo que nosotros vemos una suba en las tasas de los plazos fijos, cuando la mayoría lo está viendo estable o cayendo. Entonces, esa suba, producto de que nosotros esperamos una evaluación algo mayor al mercado, bastante mayor al mercado, hace que estar atado a algo sea mejor que no estar atado a nada. ¿Ok? Y después, dentro de las que sí tienen retornos en dólares positivos, quedan los dólar link, que acá ganan un 2,4% en un año, y tiene un retorno directo de 45%, que debe ser más o menos la devaluación año a año. Y a ver si lo dice acá. Sí, más o menos 44, 45, está muy parecido. Y por último, los bonos globales, que son los favoritos, son los que por más ganan. Y acá yo asumí que no asumí ni suba ni baja el riesgo país, simplemente lo mantuve donde está. Porque me parece que es difícil hoy estimar bien qué puede llegar a pasar ahí. Y con una brecha que se mantiene al mismo nivel, paga 54% directo en pesos o un retorno de 8,6% en dólares. A ver, más allá de convencerlos de si este es el mejor escenario o no, yo lo que les quería mostrar era esto de, bueno, si yo armo un cuentito macro y eso lo paso a proyecciones, puedo dar recomendaciones de inversión en base a eso. ¿Ok? Y esas, una vez que yo hice este cuento, cualquiera de ustedes que tenga ganas de pelearse puede ir y decirme, por ejemplo, el año pasado me dijeron, no, pará, si vos estás diciendo que hay mucha devaluación, siempre decimos que hay mucha devaluación nosotros. Si vos estás diciendo que hay mucha devaluación, entonces la inflación te tiene que dar mucho más alta. Y hubiese tenido razón el chico. Pero bueno, hoy no está más. Entonces, esta inflación es muy baja para el nivel de devaluación que vos estás viendo. O me parece que te estás equivocando con ver devaluación. O me parece que igual, a pesar de que haya devaluación, las tasas en realidad tienen que caer por X, Y o Z. O en realidad la brecha esta está muy alta por tal motivo o debería subir por tal motivo. O sea, poniéndole números, uno puede agarrar la narrativa del otro y atacarla y ver dónde hay errores, dónde hay volatilidad, dónde hay riesgo, y se puede jugar con eso. Así como esto es un escenario base,
Uno puede armar un escenario más positivo, un escenario más pesimista, más negativo, y ver cómo le da cada instrumento en ese distinto escenario. Pero bueno, nada, compren G35 si me escucharon, y si no, no hagan nada. Pero bueno, chicos, ya con eso es todo lo que teníamos de curso. Si quieren, no sé si le quieren dedicar los últimos minutos a hablar un poco del trabajo final. Los grupos medio que ya están. Si a alguno le falta, por favor, escríbame y vemos de meterlos en algún grupo. Pero si no, ya con eso estamos. Y un poco preguntarles cuáles son los criterios que voy a tener para evaluar. El primero es el diagnóstico y comprensión del caso, que es, básicamente, entendieron el caso que está bien diagnosticado el caso, ¿no? Entonces entendieron que el problema del cliente es tal y necesita cubrirlo con tal cosa. Segundo es la coherencia, que es, básicamente, si ustedes hicieron bien el diagnóstico, la recomendación que hagan ustedes tiene que ser coherente con ese diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si me dicen, este cliente necesita cubrirse contra el dólar y lo hacen invertir en tasa fija en pesos, eso está mal. ¿Ok? Eso es coherencia. Análisis de riesgo, que ya tiene que ver con la capacidad de ustedes para identificar los riesgos clave. Es decir, en qué de lo que recomiendan las cosas pueden llegar a salir mal, cuáles son las debilidades en la recomendación que hacen ustedes, qué es lo que puede llegar a pasar que haga que al cliente las cosas no le salgan como en principio se esperaba que salgan. Un cuarto motivo es la viabilidad de la cartera, es que la cartera sea realizable, que respete los nominales mínimos de los corporativos, que sean instrumentos con liquidez, que sean volúmenes acorde y sobre todo que no rompa, que no viole las restricciones cambiarias que tienen los importadores. O sea, básicamente, básicamente eso, que no violen alguna norma, que no necesariamente las tienen que saber, pero si violen alguna yo se las voy a marcar y las vamos a charlar. Y por último es que la presentación esté linda, que sea una buena calidad, que sea profesional y eso. No les voy a mentir, chicos, yo hasta ahora no reprobé nunca a nadie. De todas formas, espero a ustedes que le metan onda, porque siento que yo a la cursada le metí toda la onda que pude y es una cuestión de respeto que vengan con algo armado, pensado y que lo haga un poco más llevadero. Pero nada, bueno, esto fue estrategia de renta fija. Si alguno quiere decirme cómo salió Colombia o cómo viene, le sumo un punto a su equipo. 0-0, primer tiempo suplementario. Bien, ahí Montalbán, lo dormiste todos. Más uno ahí. Eso. Bueno, abrazo gigante, chicos. Éxitos y nos vemos el sábado. El sábado no, el otro, creo. Así que saludos. Exacto, el otro. Gracias, Juan. Chau, Juanpi. Gracias. Perdón, ¿alguna Gracias, pregunta Juan. del trabajo? Sorry, perdón, ¿alguna pregunta del trabajo? No, creo que todo clarísimo, entonces, Juan. Chao. Nos vemos. Chao, Juan. Hasta luego.